Yo creo que soy el niño malo y el niño que les tiene que asustar. El niño que tiene que comentarles algo de lo que todavía no eran conscientes y que puede ser un problema. Si se fijan en la primera transparencia que tengo, verán un primer aforismo que me enseñó un médico de salud en el trabajo hace mucho tiempo. La salud es un estado transitorio que no presagia nada bueno. Cuando estamos bien, nos sentimos a salvo, creemos que esto va a durar toda la vida, pero las enfermedades de todo tipo nos acechan. Mi trabajo consiste hoy en hablarles del cromo hexavalente. Si se fijan, esta es una primera transparencia para presentarnos a nuestro amigo. Nuestro amigo, el único aspecto bueno que realmente tiene, la única forma en la que realmente a mí me encanta y me gusta es en forma de rubí. Tiene una pequeña ficha química para que se hagan con él un poquito de idea de quién es, cuál es su número atómico, cuál es su peso atómico, qué distribución electrónica tiene, pero sobre todo también cuáles son los usos que tiene. El cromo está mucho más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Está en pinturas, en aceros inoxidables, en el curtido de pieles, incluso puede estar en la fruta que consumimos. Ya sé que esto ha sonado un poquito mal, que está en la fruta que consumimos, pero como en casi todos los órdenes de la vida, no solo importa el qué, sino el cómo. El cromo metal, es tóxico, pero claro, tiene una ventaja, a nadie se le ocurre servirse un platito de cromo, tomarse unos 15 gramos de cromo, no he visto nunca a nadie que haga esto. Es tóxico, te lleva a la muerte directa. El cromo, en su estado de oxidación 3, no solo forma parte de algunas frutas, que lo podemos encontrar allí, sino que también está relacionado con algunos procesos de nuestro organismo en el metabolismo de la glucosa. Dicho de otra manera, el cromo 3 no es malo, puede ser un irritante, pero no es malo. Pero llegamos al cromo hexavalente, al cromo soluble. El cromo soluble está relacionado, además de con diferentes alergias, que ya sería suficiente, con diferentes tipos de cáncer. Ya sé que he dicho la palabra maldita. Está relacionado, está probada su relación con cánceres de hígado, cánceres de vejiga, cánceres pulmonares. O sea, es realmente un elemento bastante peligroso. Ahí tenemos algunos de los crímenes que perpetra. Tenemos unas reacciones alérgicas en las manos de una persona que trabaja habitualmente con cemento y tenemos unos bonitos pulmones de alguien que en un plazo breve de tiempo va a dedicarse a la cría de flores, al cultivo de flores, pero sin intervención directa. En el tema que nos ocupa, ¿dónde está el cromo en nuestra industria? El cromo está en el cemento, porque el cromo está en las materias primas que utilizamos, en diferente extensión. En una caliza puede estar en 4 ppm, hasta 10 ppm. Tenemos que pensar que es cromo soluble, cromo hexavalente. Entonces, la propia naturaleza se lo ha ido ya lavando y se lo ha ido llevando. Todas estas materias primas, cuando nosotros producimos el clínker para producir cemento, lo que van a hacer es que este cromo que hemos introducido se oxide durante el proceso de fabricación y tengamos cromo 6. Dentro de los clínkeres de cemento y por tanto de los cementos coexisten las dos especies, los dos estados de oxidación del cromo, cromo 3, cromo 6. ¿De acuerdo? Lo que no tenemos ya es cromo metal, ese ya no está. Cabe señalar que en las concentraciones habituales en las que encontramos el cromo en el cemento, no interesa a su capacidad portante, no interesa a su capacidad de generar resistencia. ¿De acuerdo? Esto es importante tenerlo en cuenta. Hasta ahora hemos estado hablando de cromo, cromo 3, cromo 6. Hemos dicho que el cromo 3 no es realmente peligroso y el cromo 6 sí que lo es. ¿Qué es lo que hacen por ahí para regular la cantidad de cromo que puede tener un cemento? Desde el año 2003, en Europa, hay una directiva que es la 2003-53, que limita el contenido en cromo soluble en todos los materiales de construcción a menos de 2 partes por millón.
En España, la directiva fue traspuesta al ordenamiento español no por el Ministerio de Comercio, no por el Ministerio de Industria, sino por el Ministerio de la Presidencia de Gobierno. Dicho de otra manera, no estamos hablando de algo que afecta a un sector industrial, sino algo que puede afectar a la población de un determinado país. El reglamento UE 305-2011, que es el último que hay en vigor para los productos de construcción, ni siquiera contempla el tema del cromo soluble porque ya lo da por regulado con la directiva anterior y las transposiciones que ha habido en los diferentes Estados miembros. Finalmente, como es lo que mejor conozco, que es el ejemplo español, en el reglamento para la recepción de cementos publicado en 2016, que es el último que hay en vigor, no solo se habla de la regulación del contenido máximo de cromo soluble, sino que se habla de aquellos casos en que algún cliente pueda querer que se le suministre un cemento que no lleve agente reductor o que tenga un contenido en cromo soluble superior a 2 partes por millón, tiene la obligación de informar de modo fehaciente al suministrador para eximirle a este de responsabilidad frente al Estado. O sea, el tema es tan serio como que alguien te pide un cemento que no lleve agente reductor, que tenga más de 2 partes por millón de cromo soluble, y no basta con que venga y te diga, vale, sí, de acuerdo, yo lo quiero, dámelo. Debe justificar por escrito, presentar una memoria que te explique cómo lo va a utilizar, garantizando que no va a entrar en contacto con la piel de seres humanos, que no va a haber interacción y que, por tanto, no hay riesgo para la salud. Bueno, ya hemos presentado al bicho, pues ahora toca saber cómo podemos verlo, cómo podemos saber si tenemos bicho o no tenemos bicho. En Europa la norma de referencia es la EN 19610 del año 2016. La llamamos el método danés, porque son los primeros que en Europa tuvieron una norma mediante espectrofotometría de ultravioleta visible para medir el contenido de cromo soluble en los cementos. La norma es bastante sencilla, se basa en yo preparo como si fuese a hacer mi ensayo de resistencias normal. Una vez que he hecho la pasta, filtro el agua, me la llevo a un volumen determinado, la pongo en el medio adecuado, le añado el reactivo colorante y ya directamente me voy a mi espectrofotómetro. Hago mi recta de calibrado con diferentes soluciones de cromo y es una simple recta de calibrado, con lo cual la medida es muy rápida. Una medida de contenido en cromo soluble por este método puede llevar como unas 4 horas. ¿De acuerdo? Es muy rápida en términos de control de calidad. Cuando se necesita todavía más inmediatez en términos de control de proceso, lo que existen es kits rápidos que comercializan muchas casas. Como no tengo ninguna relación comercial con ellos, puedo mencionarla. Por ejemplo, Merck tiene unos kits muy rápidos y muy exactos, que me permiten ahorrarme el paso de tener que trabajar yo con disoluciones de dicromato para a su vez poder medir el cromo, lo cual es una especie de ironía. De hecho, por prevención de riesgos laborales, en la compañía a la que yo pertenezco, en las plantas no se utilizan las disoluciones de dicromato, sino que se envían a un laboratorio central para que personal especializado haga todas las determinaciones de modo conjunto. Bueno, sabemos quién es nuestro enemigo, sabemos cómo medirlo, sabemos qué nos va a hacer, y ahora viene la parte importante, ¿qué podemos hacer una vez que el bicho lo tenemos? Yo no me podía evitar ponerlas en mis reacciones, ya me perdonarán, pero la cabra tira al monte y uno es químico y no puedo dejar de poner esto. Ahí tienen cómo el cromo soluble se reduce a cromo 3 y los agentes que podemos utilizar para provocar esta reducción. Son agentes que podemos añadir al cemento durante la fase de molienda y que cuando el cemento se ponga en contacto con el agua lo que van a hacer es reducir el cromo soluble eliminándolo del medio. Como hemos hablado antes, el cromo 3 no es problemático. Entonces lo que hacemos es, si tenemos cromo 6, lo reducimos en el momento de hacer la pasta a cromo 3.
De los agentes reductores que se utilizan habitualmente, ahí están los tres que en el mercado internacional se pueden conseguir y son los más habituales. Pues cada uno tiene diferentes características. Los basados en hierro son más baratos, tienen una menor eficacia en durabilidad del agente reductor. Tenemos que pensar que estos agentes reductores que ponemos están diseñados para que reduzcan. Parece una perogrullada, pero ¿qué significa? Que el oxígeno atmosférico los está oxidando con ayuda de la humedad. Entonces, la cantidad de agente reductor que yo pongo en un momento determinado no es la misma a lo largo del tiempo porque la atmósfera lo va consumiendo. De forma que podría darse el caso de que yo ponga una cantidad de agente reductor y en el momento de uso esa cantidad ya no esté presente y no haga su función y tenga cromo soluble. ¿Qué hace que se pierda esta capacidad reductora? Pues la atmósfera y la humedad. Por tanto, el hierro 2 que ven ahí arriba, el sulfato ferroso, que es en la forma en la que se suele comercializar, tiene un menor rendimiento, porque si se fijaban en las semireacciones, por cada una de los átomos de hierro reduzco solo 1/3 de átomo de cromo, mientras que con los demás reduzco 2. Voy a terminar rápido con esto porque esta parte, digamos, la parte técnica es la menos divertida. El estaño es mucho más estable a lo largo del tiempo, la durabilidad es perfecta, y el antimonio, pues a pesar de que a mí me han dicho que el óxido de antimonio es muy estable y a lo largo del tiempo se mantiene su capacidad de agente reductor, pues no deja de ser antimonio de la misma familia que el arsénico. Si el cromo es peligroso, este elemento también puede llegar a serlo. La norma europea para la medida de la cantidad de cromo soluble en los cementos es bastante especial porque trae un anexo que no es informativo, sino que es un anexo obligatorio, de obligado cumplimiento, y que dice, entre otras cosas, cuáles son las obligaciones de los fabricantes de cemento para cumplir con este reglamento. La primera es que el fabricante tiene la obligación de definir y garantizar el periodo de eficacia del agente reductor. Si el fabricante en el momento de poner el cemento en el mercado dice que el periodo de eficacia garantizado son 2 meses, lo que está diciendo es que durante esos 2 meses se ensaye en el momento que se ensaye el cemento suministrado, el contenido en cromo soluble debe ser y va a ser menor a 2 partes por millón. Si garantiza 3, si garantiza 4, 4. También lo que dice es que todas las actividades relacionadas con la reducción del cromo tienen que ser no solo pertenecer al manual de calidad de la compañía, sino que deben ser auditadas por un tercer organismo independiente, por un tercer organismo verificador que dé fe de que todo lo que se dice que se hace, efectivamente se hace. La Administración lo que hace es delegar en organismos notificados por no disponer de recursos propios suficientes para poder realizar todas estas inspecciones. Debe el fabricante hacer un autocontrol. Este autocontrol incluye no solo muestras que debe tomar él y ensayar, sino muestras que un tercer organismo notificado, una tercera parte, tiene que venir, tomar en sus instalaciones, ensayar en un laboratorio verificador acreditado de acuerdo a la norma 17025 y que no tenga absolutamente nada que ver con el fabricante. Es un tercer laboratorio absolutamente independiente que puedes elegir de entre aquellos que estén acreditados por el Organismo Nacional de Acreditación. Y finalmente la norma es muy divertida porque trae un tratamiento estadístico que luego no utiliza para nada, porque dice que tienes que trabajar con un lote móvil de 12 meses, como si realmente tú fueses a realizar alguna estadística de valor medio, desviación estándar, dispersión, cuando en realidad al final te dice, mire, usted haga lo que quiera, pero todos los valores individuales tienen que cumplir. He intentado ser muy breve porque la idea fuerza que quiero que ustedes recuerden es, a mí me ha sorprendido mucho que en este país existe una sensibilidad respecto del humo del tabaco muy elevada. Ayer en una reunión con compañeros yo pregunté cuántos somos fumadores, levanté la mano y solo la levantaron 2 personas más.
Lo cual me parece bien. Yo voy por ahí, es complicado fumar en este país. Y me parece bien, porque nadie debe estar expuesto al humo que yo hago. Nadie debe ser un fumador pasivo y estar expuesto a un agente que es potencialmente nocivo para su salud. Sin embargo, en un tema como lo es el cromo soluble, el cromo hexavalente, el sector no percibe ese riesgo. No hay una prevención acerca de este riesgo. Siendo que además, por la propia idiosincrasia del país, de cómo se consume el cemento, que habitualmente se consume en bolsas que se utilizan en la propia obra, en el punto puesto, en el mismo punto de obra donde se va a hacer el concreto, muchas veces, estamos lanzando a la atmósfera un producto. El cemento no sabemos hacerlo todavía inteligente y que es capaz de estar constreñido en un área determinada, sino en el momento que rompemos la bolsa, el cemento viaja por el aire, un poquito de él puede viajar por el aire. Puede interesar a terceras personas que estén pasando por la vía. Y seguimos sin percibirlo como riesgo. ¿Por qué no lo hemos percibido como riesgo? Probablemente porque en Panamá todos los productores locales se encuentran cumpliendo esta normativa ya y por debajo de las 2 partes por millón en contenido de cromo soluble. Es curioso que hay países, como por ejemplo Estados Unidos, donde el hecho de que su sistema de trabajo esté altamente industrializado, sea casi todo cemento a granel, cemento para fabricación de placas prefabricadas o elementos prefabricados para la construcción, el hecho de que ya no exista esta interacción cemento-ser humano, por decirlo de alguna forma, hace que no tengan una regulación específica, a pesar de que ellos desde 1980 tienen identificado al cromo como un potencial cancerígeno. Es muy importante pensar que, como decíamos antes, me gusta hacer la analogía con el tabaco, porque normalmente todos somos capaces de ver que alguien fuma, tiene una mucho mayor probabilidad de tener cáncer de pulmón, no es una relación directa. Todos conocemos personas que fuman y vivieron muchos años y personas que no fuman y murieron igual de cáncer de pulmón. Pero sí que todos hemos llegado a interiorizar que fumar es malo, que fumar tiene un riesgo. Con el cromo hexavalente ocurre exactamente lo mismo. Estamos hablando de un riesgo potencial para la salud. Ergo, merece una regulación específica que garantice que al menos todo el mundo va a jugar en igualdad de condiciones. ¿De acuerdo? Cuando he llegado aquí me he encontrado que la economía panameña es una economía que está en plena apertura a todos los mercados, está abriéndose al mundo. Y me ha sorprendido la facilidad con la que se pueden realizar algunas importaciones porque no existen regulaciones que garanticen que todo el mundo juega con la misma baraja. Ha sido una cosa que me ha sorprendido un poquito. Por último, una vez que les he asustado, en el sentido de que les he hecho ver que realmente estamos hablando de un riesgo potencial, una de las cosas que también me ha ocurrido es que me han hecho muchas preguntas acerca de si, bueno, yo me voy a morir porque yo trabajo en el sector. Hay que recordar que hablamos siempre de un riesgo en el cual importa la exposición y la cantidad a la que se está expuesto, el tiempo de exposición y la cantidad a la que se está expuesto. Y sobre todo que hablamos de prevención. Hablamos de prevenir para no tener problemas. Hablamos de prevenir para que no nos crezca la incidencia en diferentes tipos de cáncer, en eczemas en las manos. Hablamos al final en general de salud. No es un tema tanto técnico, porque, insisto, el cromo no afecta a la seguridad de los elementos que se construyen con ese cemento, sino a la salud de las personas. Finalmente, ahí están las diferentes vías de exposición. Es peligroso si lo respiramos, es peligroso si hacemos ingesta de él, es peligroso por absorción a través de la piel, o sea, siempre puede ser peligroso. Recordemos además que somos en más de un 75% agua. La hidrólisis del cemento se va a producir. La gente piensa que porque el cemento te caiga encima de la mano no pasa nada. Sí, pero ahí también hay agua. Nosotros somos agua, estamos compuestos de agua. Y por supuesto, como decía, la inhalación. Hay que protegerse siempre con guantes y mascarillas, siempre que se manipula.
Al final he puesto un pequeño aforismo que utilizamos mucho en laboratorio y que siempre te mantiene seguro, que es muy sencillo: no lo bebas, no lo respires y no te lo pongas encima. Si somos capaces de garantizar eso, y además somos capaces de garantizar que el contenido en cromo soluble de los productos de construcción que estamos manejando está por debajo de 2 partes por millón, vamos a ser capaces de garantizar que no vamos a tener un problema de salud asociado a la presencia de cromo 6. A partir de aquí es cuando suelo decir: pueden preguntarme lo que quieran, y cuando la gente se lanza inmediatamente a preguntar cosas. Sí. Partículas por millón, Sí. y ya tuviera una estructura construida, digamos este cuarto. Aquí los que estamos aquí estamos recibiendo, sería el mismo fenómeno que pasa con las pinturas que despiden compuestos orgánicos volátiles, ¿o no? No, afortunadamente no. El momento que nosotros estamos construyendo, ese cromo se queda encerrado entre la matriz de concreto y ahí está. No va a escapar de allí, no nos va a hacer daño. En el momento en que haya que demoler el edificio, porque todos los edificios tienen una vida, volverá a ser un problema. Pero mientras esté ahí puesto en la pared, no hay ningún peligro. Exacto. El peligro con el cromo está durante la etapa de construcción y durante la etapa de demolición, que es donde volveremos a poner en el aire ese cromo hexavalente que ahora tenemos encerrado en la matriz de concreto. Y si se formara gel de sílica y se da esta expansión que aprendí un poco en la charla anterior, esas grietas o esas fisuras no dejan salir, no pasaría. O sea, combinando las dos charlas, ¿no? Sí, no, está encerrado dentro de la matriz y no va a escapar. Sí. Aquí está. Si podemos cantar a dúo. Mis plantas de agua potable Sí. están construidas con cemento. Las paredes son de cemento. Y en esa condición, cuando estoy haciendo el proceso de potabilización, estoy agregando químicos, cambiando situaciones, pH, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa ahí? Si esa planta de agua potable la ha hecho con cemento local, nada. ¿Por qué? Porque estamos ya por debajo de 2 partes por millón de cromo soluble. O sea, puede estar tranquilo, no tiene problema. Pero me refiero a lo, siguiendo la pregunta del doctor Díaz. Sí, se llegaría a existe una lixiviar. posibilidad, exacto. Digamos que existe un riesgo no nulo. Aquí tenemos que recordar que hablamos siempre de probabilidades y que estamos hablando de exposición y de tiempo y de concentración a la que estamos expuestos. Cuanto mayor sea la concentración de cromo soluble que tenga el cemento con el que se hizo ese concreto, mayor exposición vamos a tener, porque lixiviación poca, pero algo va a haber a lo largo del tiempo. Buen día. Buenos días. Antes que nada, felicitarlo por muy buena exposición. Gracias. Quería preguntarle, con respecto a la normativa que controla este cromo soluble en los países donde se produce hoy en día cemento de exportación, llámese Turquía, llámese China, estos grandes emporios, ¿tienen alguna normativa sobre el control de este cromo soluble? Puedo hablar de la normativa que existe en la Unión Europea, que es la que conozco, pero no podría decirle exactamente qué normativa están utilizando ahora mismo, ni en Turquía ni en China. No tengo conocimiento, siento no poder responder a esta pregunta. Sí, no, pregunto porque como hizo referencia a los Estados Unidos, hizo referencia a otros países, pensé que podía saber si estos grandes productores de cemento exportadores podían tener algo de esto.
Tenemos información respecto de los cementos que comercializan, tenemos información de cuánto cromo soluble tienen, pero me permitirá que ahora mismo no haga referencia a eso. Entiendo. Hola, ¿qué tal? Acá, José Luis. Igual, primeramente me sumo a las felicitaciones, muy interesante, muy didáctico. Mi pregunta tiene que ver, y complementando acá lo del compañero, de normativa y aplicación de normativa en el caso del cromo en España, ¿no? Que es el área que está familiarizado. Hay varios casos en el cual cuando tú vas a exportar algo, ¿no? Tú certificas el producto, el país donde lo vas a exportar lo recibe y dice, está bien, cumple, mándalo. Y acá, y algunos países pues verifican de nuevo una vez llegue al puerto. Entiendo que si yo voy a exportar cemento, está dentro de lo que has mencionado en la normativa europea, los 2 ppm, ¿no? 2 partes por millón, Sí. está dentro de eso, y muy probablemente está dentro de eso porque apliqué un agente reductor. Cuando llegue, y lo certifico, y todo perfecto, cuando llegue entonces al punto de destino, el efecto de ese agente reductor pudo haber variado, pudo haber caducado, y puede darse de que una vez llegue al destino, pues los niveles de cromo hexavalente se hayan vuelto a disparar, y si es así, uno, ¿cuál es la experiencia en España? ¿Qué han hecho? ¿Cómo controlan esto? Y dos, una vez llega al puerto, y ha pasado eso, digo, he metido un poco de dinero, no hay duda de esto, ¿qué puedo hacer? ¿Y qué es lo que se debe hacer? Bueno, mi experiencia directa, y es que como decía antes, hay dos tipos, bueno, hay básicamente dos tipos de agentes reductores. Por un lado tenemos al sulfato ferroso, que sabemos que le afecta mucho la humedad y el periodo en el cual está en contacto con el oxígeno atmosférico, y por otro lado tenemos el cloruro estannoso. El cloruro estannoso es estable por más de 6 meses. Nosotros hemos hecho estudios a largo plazo en el que simplemente cogíamos un cemento, control, con su cromo hexavalente, le añadíamos agente reductor y guardábamos diferentes muestras. Estas diferentes muestras se iban analizando conforme pasaban los meses. Con el sulfato ferroso tienes que dosificar un exceso del orden de 30 veces el estequiométrico. Si te hacían falta 5, por decir algo, 50 gramos por tonelada, bueno, en realidad son mucho más porque se dosifica del orden del 0,3% del peso en cemento, que es una barbaridad. Pero bueno, pongamos un número. Si tenías 10 ppm, tenías que dosificar como si tuvieras 300 ppm, para garantizar que durante el tiempo que pasaba hasta la entrega y uso de ese producto, se mantenían la actividad, la eficacia del agente reductor, y lo que tú entregabas cumplía la legislación vigente. Con estos otros aditivos reductores como el cloruro de estaño, sabes que si tú trabajas con un target de 1,5 ppm, dentro de 6 meses seguirás sin haber superado los 2 ppm. Tanto es así que en mi experiencia directa, nosotros en fábricas de interior trabajamos con sulfato ferroso, porque no tenemos problema de humedad, y en fábricas de costa que están enfocadas a exportar cementos a terceros, trabajamos con cloruro estannoso porque necesitamos garantizar que ese cemento, en el momento de la entrega, todavía va a estar el agente reductor en condiciones de garantizar que al menos durante los 2 meses siguientes no va a haber cromo soluble. Entonces, el agente reductor que se utiliza depende mucho de cuáles son las circunstancias, tanto del lugar donde lo produces como del lugar al que lo vas a llevar a comercializar. Gracias. ¿Os fui muy claro o no los asusté lo suficiente? Muchas gracias.